La producción de ebook, el acceso abierto de recursos electrónicos, esto ha venido a disminuir lo que es la producción y venta de libros electrónicos, de libros a las empresas editoriales. Además, el ver imágenes en los diferentes dispositivos también ha disminuido lo que es la lectura en medios impresos. Por lo tanto, ha bajado la economía en las editoriales. Revisando datos estadísticos del CERLAC, Centro Regional de Fomento del Libro para América Latina y el Caribe, hay datos que demuestran durante el año 2011 y 2012 que hubo una disminución en lo que es la producción de libros. Esto con relación al registro de ISBN en cada uno de los países de Iberoamérica. Para las bibliotecas, sean estas públicas, privadas, nacionales, universitarias, los recursos de acceso abierto son un recurso más, el cual hay que organizarlo, difundirlo, promoverlo, para que estos sean consultados por la población a la cual se está sirviendo. Sinceramente, yo creo que la industria del libro ha seguido su marcha. Muchos vaticinaban un fin, digamos, relativamente pronto, con el auge de las tecnologías de Internet que han vertebrado todo. Sin embargo, la industria del libro sigue avanti, sigue avanzando, se siguen haciendo esfuerzos editoriales en universidades, en casas editoras. Esto tiene que ver con un cambio generacional, con los nativos digitales que están efectivamente mucho más acostumbrados al consumo y a la lectura a través de tecnologías de la información, a través de Internet. Sin embargo, la industria del libro se ha mantenido, hay un consumo significativo en la academia, más allá del libro de texto de la escuela, que todavía sigue siendo un bastión importante. En la universidad se trabaja todavía con el libro y creo yo que se va a seguir trabajando más allá del gran volumen de información que hay en Internet. Todavía seguimos consumiendo y produciendo libros y creo yo que no hay, digamos, una cifra como preocupante para pensar de que ha disminuido la estadística de la producción del libro. Seguimos produciendo a un ritmo, por lo menos en los ámbitos en los que yo trabajo, se sigue produciendo y se sigue consumiendo. Creo que hay más información. Bueno, la nueva corriente que se está dando de acuerdo a toda una corriente que se está llevando a cabo en América Latina, yo creo que en el mundo, que es la ALFIN, que es la alfabetización en la información, es que se le está dando una prioridad al libro digital, es decir, al libro electrónico. Entonces el papel histórico que ha jugado el libro impreso pues está pasando a segundo lugar. Bueno, yo pienso que el libro se ha incrementado bastante, especialmente con las nuevas tecnologías. Yo no estoy de acuerdo con que la tecnología es un obstáculo para el libro. Me parece que un libro digital es un nuevo soporte e igual da leer en papel o leer en digital. Y es más, pienso que el libro digital va sustituyendo poco a poco al libro en soporte en papel, pero de todas maneras eso no debe ser una discusión de cuál es más importante, si el libro en papel o el libro digital. Yo pienso que lo más importante en la discusión educativa es leer o no leer, publicar libros o no publicar libros. No importa si se hace en papel o en digital. Tener un escenario más pequeño a nivel centroamericano, ¿verdad? Tenemos mucha referencia de otros países latinoamericanos, como es el caso de Colombia, Argentina y México, pero también a nivel centroamericano y específicamente El Salvador hay excelentes iniciativas que podríamos aprovechar. Un aspecto importante aquí es también, además de la lectura, es escribir las investigaciones. En el caso de Centroamérica tenemos un ejemplo que tiene un papel relevante, que es la UCR, la Universidad de Costa Rica, pero aún falta mucho por hacer a nivel mundial. En el caso también que hay escasa investigación, pocas patentes, pocas revistas indexadas, y para tener producción editorial, por supuesto, hay que escribir.
A nivel regional, las universidades centroamericanas trabajan con públicos internos, producen manuales que venden a sus propios estudiantes. La producción intelectual es muy escasa. En las librerías de El Salvador, los libros de la producción universitaria no pueden competir en ventas con los libros comerciales, ¿verdad? Por lo tanto, ese es como el panorama que tenemos a través de las editoriales. Yo creo que el libro electrónico no va a suplantar nunca al libro en papel, sí va a complementar. En las bibliotecas nos va a ahorrar espacios. En general se considera que una información, porque viene de internet o porque está en inglés, es buena, solamente por el hecho de estar en inglés. Y no, es necesario ser mucho más críticos. Pero sí, de verdad, en Centroamérica es necesario todavía esfuerzos grandes para que la industria del libro, digamos así, o las empresas editoriales adquieran cierta envergadura que sea capaz de influir en la vida de las personas, ¿no? Creo que lo primero que tenemos que hacer nosotros es dejar de pensar en el libro como el objeto convencional que lo hemos conocido durante siglos y comenzar a pensarlo de una manera completamente diferente. En este caso, en el área centroamericana, uno de los desafíos más grandes tiene que ver con el hecho de la apropiación de las tecnologías de comunicaciones que hacen posible que el libro tenga mucha más difusión. También tiene como ventaja el abaratamiento del libro, pero tenemos como contraparte a esas desventajas el hecho de que tenemos una población con un nivel de alfabetismo todavía bastante deficiente y el acceso a las nuevas tecnologías todavía sigue siendo bastante limitado por parte de la población. Entonces tenemos una doble situación, primero una enorme oportunidad que se nos abre con las nuevas tecnologías y por otro lado el desafío de ver de qué manera creamos las capacidades en la población para que pueda tener acceso a ellas. Pues el estatus es de tratar de colaborar, de coordinarse con las nuevas tecnologías, porque cada día más estamos hablando de bibliotecas digitales, de libros digitales. Entonces eso implica un gran desafío para las editoriales de libros, ¿no? Sobre todo que la búsqueda de nuevas bibliografías, de nuevas investigaciones, se hace más fácil con las bibliotecas digitales, ¿no? Desarrollar políticas públicas a nivel de los países de Iberoamérica en donde se vea al libro como un bien cultural, tomando como modelo los países de Europa continental en donde es considerado un bien cultural que forma en valores e información integral para la persona. Creo yo que lo primero que tiene que tomar es la industria del libro, es esa competencia feroz que hay con el mundo de las tecnologías. Eso es una realidad. Por lo tanto, digamos, un parámetro importante es la calidad de la producción literaria, la calidad de información, el unir los puntos en los libros, en reunir las fuentes, porque Internet sí ofrece mucha información fractal, fragmentada. En el libro se puede generar un discurso más ordenado, más riguroso, académicamente más serio. Entonces yo creo que el rol de las casas editoriales, tanto académicas como no académicas, es en cuidar el rigor de la producción, la calidad editorial que tiene que haber en los libros e ir respondiendo a las ciencias emergentes, por ejemplo, biociencias, infociencias, nanociencias y otras que se van desarrollando. Yo creo que el reto está en competir con esa vorágine de información que genera Internet desestructurada. En el libro le podemos dar como una unidad, un guión con mayor calidad. Esa fue una de las experiencias que desarrollamos recientemente en los libros de autismo. Encontramos en investigaciones mucha información disgregada y logramos producir un libro en español de autismo que integra todos esos elementos y que los ha acrisolado, los hemos revisado, dado que hay también mucha basura en Internet. Entonces el libro ofrece mayores garantías de certeza. Que el libro responda a las necesidades de la sociedad y específicamente del sistema educativo, es decir, que el libro se convierta en un instrumento de aprendizaje, en libro de consulta, en libro de texto. Yo creo que ahí se debe de apuntar las investigaciones, fundamentalmente los que hacen las universidades, para ayudar al sistema educativo. Bueno, los desafíos de la industria editorial es incrementar
la publicación de libros, y para eso habría que afincarse en los sistemas educativos. Yo pienso que si el sistema educativo no le da énfasis o prioridad a la lectura como un medio alternativo para una educación superior, una educación mejor, ¿no? Va a ser difícil en unos países en que el libro tenga una importancia y que haya también un mundo lector bastante significativo. Hay mucha desigualdad en cuanto a lectores en Iberoamérica. Quizás nosotros seríamos los más atrasados. Cuando digo nosotros, me refiero a un poco al Caribe y un poco a Centroamérica, ¿no? Es acercarnos a la producción digital porque reduce costos y amplía el espectro de difusión. Ahora tenemos mayores usuarios, ¿verdad?, que tienen acceso a esta tecnología. Los gobiernos de la región deben entender que la innovación y la investigación como factores de desarrollo económico y social, por lo tanto, esto debe ser mayormente financiado con fondos del Estado. La implementación de plataformas de venta en los sitios web de las librerías y de aplicaciones comerciales de las librerías en las plataformas de comercialización de contenidos para dispositivos móviles. Creo que eso es un aspecto muy importante que debe ser potenciado, ¿verdad? También la tecnología es un aporte y una herramienta y debemos potenciarla aún más. Que es necesario publicar a partir de investigaciones que respondan a necesidades locales. Este es un trabajo de las universidades, evidentemente. O sea, las investigaciones deben responder a necesidades locales. Y luego es necesario compartir el conocimiento. Para esto hay que publicar. Creo yo que el mejor espacio para compartir el conocimiento son los repositorios de las distintas universidades. Bueno, en general, en América Central y particularmente en El Salvador, lo que tenemos nosotros es una industria del libro bastante incipiente. Tenemos una dificultad bastante grande en hacer posible que el libro como tal llegue a mayor cantidad de personas, y en eso tiene que ver mucho el fenómeno de las librerías. El libro es una parte de una enorme cadena de situaciones y de recursos, una de las cuales tiene que ver, y quizás la más complicada, que es la distribución, ver de qué manera el libro consigue permear en las librerías, y también los libreros entusiasman mucho más a los lectores para que lo busquen y los encuentren. Casi todo el mercado va hacia la biblioteca digital. Los jóvenes ahorita, pues con la implementación de las TICs, confían mucho más en el internet, en el correo, en el acceso a sitios predeterminados, y menos a la compra de libros, menos a la compra de libros caros o libros de calidad, que siempre las editoriales tienen que ir modernizándose en ese sentido, ¿no? Entonces es un desafío porque como que el mercado les ha cambiado completamente el foco, ¿no?, de atención, ¿no?, precisamente por esa expansión tecnológica que se vive en el mundo globalizado, ¿no?, y al cual necesariamente tenemos que tener acceso, ¿no? Si hoy un instituto tecnológico no tiene acceso a una biblioteca digital, pues se va a quedar muy atrasado, ¿no? Los hábitos de lectura se adquieren leyendo, y estos se forman desde antes de nacer. La madre, desde que está embarazada, puede leerle a su hijo o a su hija y seguir en los siguientes años de su educación parvularia y en los siguientes niveles de educación. Existen a nivel de Iberoamérica programas para mejorar o para iniciar la lectura desde 0 años a 4 años. La OEI en Chile tiene establecido un programa que se llama Nacidos para Leer. Es una guía para fomentar la lectura en niños y niñas desde 0 hasta 4 años. Y es un programa proporcionado o fomentado por la OEI. Yo creo que el hábito de lectura es un hábito que se adquiere en la familia y en los primeros grados. Eso sí representa un hándicap importante en las mediciones que se han hecho de lectura a nivel
educativo hemos detectado que se está leyendo menos. Obviamente eso también genera impacto en la industria. Por lo tanto, el reto tanto de las familias en la educación inicial, me estoy refiriendo ya desde niños muy pequeños, de 3 años en adelante, hay que leerle cuentos. En la escuela hay que fomentar la lectura de obras a su medida, a sus intereses. Hay que crear estrategias didácticas para que el niño se interese en la lectura, con temas apasionantes, con libertad, para que él pueda escoger qué es lo que quiere leer y no presionarlo a leer obras que quizás no son de su interés. Pero sí, el reto ahí es no perder la pista en diseñar programas de fomento a la lectura infantil, pasaportes lectores, cajas de libros en las escuelas, bibliotecas escolares, que ellos puedan intervenir, participar para que se fomente el uso del libro, para que ese hábito se consolide y se pueda ir heredando de nivel en nivel para que lleguen a la universidad buenos lectores. Creo yo que en algunos países de Europa y en Estados Unidos se ha logrado un buen nivel de lectura. En Latinoamérica es una materia pendiente, se lee poco y se implementan pocas estrategias de lectura para fomentar el uso del libro. Bueno, se debe de incentivar a través del sistema educativo nacional, es decir, que eso debe de existir un eje transversal de la utilización de los libros de consulta, enseñar al niño desde parvularia a visitar las bibliotecas infantiles para irle formando una cultura del hábito de la lectura. Bueno, hay que aprovechar ese entusiasmo que existe en el niño respecto a las nuevas tecnologías. Creo que para que haya lectura y para que haya amor al libro se necesita crear entusiasmo, ¿no? Sin entusiasmo no puede haber lectura. Es una de las fallas que tenemos precisamente cuando el docente le dice al niño que lea, pero él no lo ha leído, entonces no puede entusiasmarlo. Entonces nosotros tendríamos que aprovechar ese entusiasmo que tienen los niños por las tecnologías. Hoy el niño ya desde los 3 años te está manejando, bueno, tablet, ¿no? Parece mentira, pero gente que yo conozco, ¿no? Cercana a mí, que a los 3 años ya tiene tablet. Entonces aprovechemos este entusiasmo. Pero tampoco los podemos dejar solos. Y ahí es donde el sistema educativo tiene que jugar un gran papel orientador, porque si le gusta a esa edad la tablet, por supuesto que le va a gustar el juego. No importa, el juego es bueno, se aprende jugando. Incluso estos niños aprenden a leer antes de ir a una parvularia oficial, ¿no? Pero tampoco hay que dejarlo solo. Y ahí es donde la familia juega un papel importante, porque a esa edad es la familia la que tiene que estimular la lectura, tiene que darle juegos científicos, buscarle, sí, hay programas japoneses, hay varios programas muy buenos de matemáticas, donde un niño ya de 3 años y medio te está contando de 1 a 100 e incluso al revés, ¿no? Bueno, creo que aquí hay un aspecto muy importante y son las instituciones de educación desde parvularia, ¿verdad? Porque eso es, las universidades recibimos algo que ya prácticamente tiene una formación. La lectura debe ser desde los primeros años, ¿verdad? Entonces creo que es necesario crear espacios para la lectura en las escuelas y colegios y también en las colonias y comunidades para que el niño y joven se eduque en la lectura. Debemos tener iniciativas de promoción, ¿verdad? Como tener acceso a la lectura entre los niños, los jóvenes. La lectura y la escritura deben ir de la mano y debemos fomentar a través de campañas, premios, juegos, ferias internas, actividades culturales, ¿verdad? Lo que ya se están haciendo en algunas instituciones universitarias, ¿verdad? El acceso a la cultura, porque también es importante. Otro aspecto importante para fomentar la lectura es compartir opiniones y críticas sobre lo que leemos. Los jóvenes muchas veces son muy críticos, los niños también. Entonces, ¿por qué no preguntarle a la maestra qué opina de esto? ¿Verdad? Entonces, eso va a ayudar para que volvamos nuevamente a este aspecto tan importante de la lectura. Nos quejamos mucho de que los jóvenes no tienen ese hábito de lectura, pero tampoco lo estamos fomentando. Otro aspecto importante es delimitar tiempo para la lectura autónoma, ¿verdad? Y sobre todo para el espacio,
los tiempos muy dedicados para este tipo de actividades? Yo creo que hay experiencias exitosas en las escuelas y en los colegios, experiencias interesantes. Hay además casos de niños a los cuales les gusta leer y adolescentes. Y yo conozco casos de jóvenes que incluso escriben, son jóvenes escritores. En estas últimas semanas o 2 semanas, 2 estudiantes universitarios míos me regalaron sus libros donde ellos han publicado sus poesías. Y 2 me sorprendió mucho. Por lo tanto, no es tan absoluto el hecho de que nuestros jóvenes y nuestros niños no leen. Más bien han cambiado sus hábitos de lectura o sus estilos de lectura o sus temas de lectura. Y una cosa más, yo creo que es necesario que la lectura tenga relación con el contexto cercano, porque ir a leer lecturas que describen paisajes lejanos puede ser interesante si está bien escrito, pero creo que es un soporte interesante para la lectura que la lectura tenga aplicaciones con el contexto cercano. Necesitamos crear políticas educativas que desde el primer ciclo de vida, desde la niñez, desde la más temprana niñez, haya un esfuerzo por familiarizarlos con el tema de la lectura. Esto va formando ciudadanos mucho más críticos y también niños mucho más inquietos, mucho más despiertos. Tengo que decir que ahora las nuevas tendencias educativas están incorporando también el Internet como parte de sus procesos de educación. Ahora el niño lo que encuentra en la computadora va y lo discute en el aula. El aula que ahora cierra las computadoras de los niños y les impide no tener acceso a sus correos electrónicos o a sus redes sociales, ya es, dijéramos, una educación bastante obsoleta. Ahí creo yo que está también un entusiasmo posible para despertar el interés en la lectura a través de las nuevas tecnologías. Es importante incentivarlos, ¿no? Es decir, la importancia es que hagan lo que hagan, la comprensión del lenguaje siempre va a ser un desafío para ellos. Es decir, la comprensión de un documento, la comprensión de un mensaje, ¿no? La comprensión de una investigación, ¿no? Es decir, aprender a comprender un texto, ¿no? Y ponerse a discutir sobre el texto siempre va a ser el desafío, nunca va a poder ser sustituido por una memoria digital o por un lenguaje digital, ¿no? Porque al fin y al cabo ese lenguaje empobrece nuestra visión del mundo y de la realidad, ¿no? Es un empobrecimiento, ¿no? Humano, intelectual y de conocimiento de la realidad. Entonces necesariamente tenemos que aprender a hacer análisis de textos, a que nuestros jóvenes vean los frutos que tienen, la comprensión de buenos textos, ¿no? Pero que sientan ellos que le están sacando fruto, ¿no? Porque a veces si encuentran un vacío, ¿no? Si no les da respuesta a sus inquietudes, pues claro, eso no los va a motivar. Tienen que ser temas relevantes, ¿no? Para su problemática. Por eso hay que interesarlos en las problemáticas del mundo, ¿no? Si hablamos de medio ambiente, los jóvenes necesariamente se interesan. Entonces se van a dar cuenta que no basta ver un video, ¿no? Que eso es importantísimo, ¿no? Pero también hay que leer estrategias en un texto, ¿no? En un libro, ¿no? Porque la realidad es siempre cada vez más compleja, ¿no? Buscar métodos de lectura comprensiva, no solo lectura mecánica. Se considera que los lectores serían críticos si desde muy temprana edad se les orienta a leer diferentes tipos de lectura. Puede ser esta recreativa, formativa e informativa. También enseñar a los alumnos a comunicarse por escrito y verbalmente. Y ahí volvemos al contraste con las tecnologías, acostumbrados a consumir de una manera más rápida. Cuando uno hace tareas en la escuela, el niño va y googlea los que tienen acceso y busca información y la encuentra. Y generalmente mucha de esa información no es rigurosa, no es seria, no es confiable. Entonces tenemos que educar también en la calidad de discriminación de la información. Información hay mucha, conocimiento es poco. Y yo creo que esa transición entre el dato, la información y el conocimiento
pasa por tener criterios, ciertas habilidades, destrezas, competencias para ver de dónde proviene la información, quién la origina, quién la valida, qué autores la respaldan, a qué corrientes pertenecen, y eso generalmente es lo que hace el libro, ¿verdad? No quiero decir que todos los libros son inmaculados, pero la mayoría de libros pasan un proceso editorial a través de consejos, a través de revisiones, y nos entregan un producto más acabado. Internet tiene muchísima información de gran variedad, pero muchas veces no sabemos el origen, qué tan fiable es. Entonces tenemos que educar en la criticidad, en el pensamiento lógico, en el pensamiento analítico, para que el niño se haga crítico, para que el niño pregunte, para que el niño y la niña cuestionen qué es esto, por qué es así, y no nos confiemos y consumamos todo lo que está en Internet como verdad absoluta. Creo que ese es uno de los retos más importantes del desafío pedagógico del maestro contemporáneo. Creería que el mensaje conclusivo es educar en la criticidad, educar con una pedagogía crítica, analítica, fomentar ese pensamiento, esa duda cartesiana, esa duda metódica, para que nos cuestionemos qué es lo que debemos de saber, qué es lo que debemos hacer en base a la información que tenemos, y ocupar el libro como la principal herramienta educativa que hemos tenido a lo largo de los años y que vamos a tener, e invitamos también a las casas editoriales a no perder de vista ese elemento pedagógico importante. Enseñarles a pensar, enseñarles a criticar la realidad nacional, es decir, y una crítica constructiva, es decir, como lo planteaba don Renato Descartes en el discurso del método, una crítica para encontrar soluciones a los problemas de las diferentes disciplinas del saber humano. Tiene que ser creativos. Yo pienso que para ser crítico necesitamos tener espíritu creativo. He observado en la práctica que hemos sido poco creativos, hemos estimulado poco la creatividad. Hablando de Centroamérica, en El Salvador ha habido poco estímulo a la creatividad. En estos momentos se está pensando en eso. Las famosas escuelas de tiempo, inclusivas de tiempo pleno, precisamente están contemplando la posibilidad de las artes, de los deportes en la escuela, y de salir del aula también, el aula que no sea una especie de prisión, sino que se aprende en la calle, se aprende en el museo, se aprende yendo al cine, o yendo, por supuesto orientado, ¿no?, a un jardín botánico, y eso le va creando una creatividad al niño que le va a permitir también, cuando lea, poder comparar entre lo que está leyendo y la vida. Para mí, pues, para que ser crítico es necesario tener un espíritu de creatividad bastante avanzado. Bueno, en este aspecto es necesario leer mucho, ¿verdad?, para poder criticar lo que prácticamente se lee, buscar lecturas por las cuales ellos sientan pasión, ¿verdad? Uno hace las cosas cuando en verdad siente pasión por eso. Leer con gusto, en el ambiente adecuado, leer constantemente, evaluar lo que se lee, no aceptar lo que se lee sin someterlo a un proceso crítico y lógico, averiguar sobre las fuentes, no pensar que porque la información se obtiene de internet o está en inglés, como ya decía Héctor, es relevante o es buena información. Provocar espacios para el diálogo acerca de la lectura en las escuelas y en las familias, como ya lo hemos dicho anteriormente. Expresar su propio punto de vista acerca de lo que se ha leído, compartir serenamente con otras personas lo que se ha leído. Incluso esto fomentaría un poco el tema de disminución de violencia, ¿verdad? En algunos casos, compartir la experiencia, respetar la opinión de otros. En las universidades debe usarse un método de pensamiento alternativo. El mundo no es único, sino variado, multiforme. Es necesario dejar espacios para la manifestación de pensamientos distintos al propio. Yo creo que en las universidades puede hacerse un trabajo interesante. Para esto, y aquí un papel importante lo tienen los docentes, los profesores. Los profesores deben salir del manual. Los manuales son importantes porque sientan las bases, pero además hay que salir del manual y buscar pensamiento alternativo. Eso por un lado.
Por el otro lado, yo creo que también, insistiendo en el papel de los profesores deben buscar que los estudiantes o los lectores se expresen, aun cuando esa expresión no vaya de acuerdo al pensamiento del propio profesor, o al pensamiento formal o al pensamiento oficial. O sea, buscar un pensamiento alternativo, darle espacio al pensamiento alternativo. Eso me parece importante y contribuye a que las personas poco a poco vayan siendo críticas. La capacidad de criticar sanamente un pensamiento, un escrito, no se adquiere de un día para otro, requiere un trabajo, una educación de mucho tiempo y muchos años. Bueno, creo que el ingrediente clave de eso es fomentar la lectura junto con otra cosa que es decisiva, sobre todo para un país como el nuestro. Fomentar la cultura del debate y la discusión entre los chicos desde muy temprana edad. Acostumbrarlos a debatir sus ideas, a exponer sus ideas, a conocer qué es un argumento, a aceptar que el otro también tiene puntos diferentes y no por eso convertirse en su enemigo, sino que saber que simplemente pensamos diferentes, pero somos parte de una misma comunidad. Tienen que de alguna manera entrar en el diálogo, ¿no? En el debate, no pensar que cada uno tiene su propia solución a los problemas, sino que la tiene que compartir, ¿no? Con otros y discutir, porque no podemos necesariamente estar de acuerdo, ¿no? Vivimos en el desacuerdo, es decir, en las diferencias, diferentes culturas, vivimos en un mundo multicultural, ¿no? Y eso nos obliga a dialogar, ¿no? Y eso nos obliga a ser críticos con respecto a nuestras propias posiciones, porque no le podemos imponer nuestras propias posiciones a los demás, ¿no? Entonces la dimensión crítica es algo valioso, fundamental en la vida, ¿no? Es decir, para ir modificando las propias acciones y la propia conducta, ¿no?